que él va a perseguir a Daniel. Un solo hombre se vuelve el problema número uno del imperio. De nuevo, no son ni los mafiosos, ni los corruptos, ni los criminales, ni las naciones extranjeras, ni los espías. No, es Daniel. Que porque Daniel salía a orar 3 veces al día, entonces este hombre ahora era el enemigo público del imperio porque no adoraba al Dios del imperio, sino al Dios del pueblo hebreo. Leamos en Daniel capítulo 6, versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Bastante contundente este problema, hermanos. El dragón está enfurecido con la ley de Dios porque es por la ley que fue expulsado del cielo. El dragón quisiera seguir viviendo y para ello el dragón y sus ángeles tienen que probar y demostrar que nadie puede guardar la ley de Dios. Para eso usan al Estado para pasar decretos religiosos que te obliguen a violar la ley de Dios. Este es el plan del demonio y sus ángeles cuando tratan de demostrarle a Dios que la ley de Dios es imperfecta y que los seres, sean ángeles o humanos, no pueden guardarla y por tanto debe abolirla. Pero no puede ser, ¿verdad, hermanos? Nosotros recordamos cómo el profeta Daniel también fue confrontado con la muerte. A él le dijeron: o adoras al rey o te vas al pozo de los leones. Es decir, o violas la ley de Dios o te mueres. ¿Lo vemos, hermanos? Leamos en Job capítulo 8, versículo 6. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Es tremendo, ¿verdad, hermanos? Un hombre pequeño se convierte en muy grande en el imperio. Inclusive al punto de que el faraón o el rey del imperio se arrodilla ante este hombre que primero era muy pequeño y luego se convierte en muy grande. Lo vemos en muchas ocasiones. José, un hombre pequeño, luego el gran faraón, quien dirigía a Egipto. Luego vemos a Moisés, un hombre pequeño, y luego un hombre que puso a Egipto de rodillas. Se repite, hermanos. Luego sigue el imperio griego, un imperio que también oprimió al pueblo de Dios, pero que finalmente el rey Ptolomeo II terminó aceptando que el Dios del pueblo hebreo era el Dios verdadero y por eso tomó el Antiguo Testamento y lo tradujo en su totalidad al griego koiné, en lo que hoy conocemos con la versión Septuaginta. ¿Verdad, hermanos? Es de locos. Es decir, que desde el año 250 a.C., la Biblia hebrea, conocida como la Torá, ha estado traducida al griego koiné, desbaratando cualquier idea enloquecida de que la Biblia ha sido tergiversada. Es imposible, porque había otra copia en el griego koiné, y de manera que la Biblia hebrea no podía ser tergiversada, ni tampoco la Biblia Septuaginta, traducida al griego koiné. Luego vamos al Imperio Romano Pagano, ¿verdad? ¿A quién oprimió el Imperio Romano Pagano? A un solo hombre, a Jesús. Y se unió también con el Imperio Judío, ¿verdad? Con los fariseos, el judaísmo imperial, la oligarquía, todos en contra de un pequeño hombre. No en contra de los criminales, los mafiosos y los contrabandistas. No, contra Jesús, un hombre que iba por ahí predicando que debía guardarse la ley de Dios. Un hombre rico le dijo: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Dios le dice: ¿estás guardando los mandamientos? Luego se supo que el hombre no guardaba los mandamientos. Plop. De nuevo, las autoridades del imperio tienen que reconocer quién es el verdadero Dios. No eran
sus dioses falsos del Imperio Romano, ¿verdad, hermanos? Sino que eran el Padre y el Hijo. Leamos en Mateo capítulo 27, versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Ahí está el imperio colapsando, hermanos. Poco a poco el imperio empezaba a colapsar, como finalmente colapsó en el año 476 después de Cristo. Es de locos, ¿verdad, hermanos? Leamos en Mateo capítulo 8, versículo 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Hermanos, ¿qué nos quiere decir esto? Entre más se endurezca el imperio en perseguir al indefenso que guarda la ley de Dios, eso nos revela que inclusive personas dentro del imperio se darán cuenta del error. Por eso es que Dios a veces permite esto, porque hay personas buenas dentro del imperio que se dan cuenta de la injusticia. Leamos en Hechos capítulo 10, versículo 1 al 2. Había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahí está, hermanos. Luego que vino el imperio romano católico, ¿verdad? Es de locos. En este caso, de nuevo, otra vez, empieza la persecución contra personas indefensas, como lo conocemos hoy, que ellos les llamaban herejes, brujas, y eran personas sencillas, personas humildes y pobres, que trataban de guardar la ley de Dios. No es de locos un imperio tan poderoso como el imperio romano católico en contra de gente sencilla y no en contra de los delincuentes. Y sin embargo, de repente se desató la protesta y Martín Lutero, un solo hombre en contra del gran imperio, sin ningún temor, hermanos, emitió su libro titulado Tratado contra los Antinomianos, que dice: porque el diablo sabe muy bien que Cristo puede ser fácilmente olvidado o recordado superficialmente, pero la ley está profundamente grabada en el corazón humano y no se puede arrancar, como muestran las quejas de los santos en los Salmos, quienes no soportan sentir la ira de Dios. Eso solo puede deberse a que la ley sigue viva en sus conciencias. El diablo también sabe que es imposible quitar la ley del corazón humano, tal como lo explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15, cuando dice que los gentiles que no recibieron la ley por medio de Moisés cumplen por naturaleza lo que la ley exige, y así muestran que la ley está escrita en sus corazones. Por eso, la estrategia principal del diablo es adormecer a las personas, hacer que se sientan seguras y enseñarles a menospreciar tanto el pecado como la ley de Dios. De esa forma, cuando llegue de repente la muerte o el remordimiento de conciencia, no tendrán ningún consuelo y caerán directo en la condenación. El diablo quiere que las personas vivan entregadas a los placeres, que solo aprendan de Cristo como una dulzura superficial. Así, cuando los terrores de conciencia los ataquen, pensarán erróneamente que Cristo los ha rechazado porque sienten temor en lugar de consuelo. Eso es exactamente lo que el diablo quiere lograr. ¿Qué dice Lutero? ¿Verdad, hermanos? Es bastante claro. Un hombre insignificante en contra de un imperio que violaba la ley de Dios. El Papa de Roma cambió los mandamientos de Dios. Y este imperio tomó al cristianismo y lo convirtió en un cristianismo apócrifo y lo declaró como la religión oficial del Estado, y luego aquel que se atreviera a desafiar a la religión católica era enviado a la tortura, a la hoguera, o en algunos casos hasta lo enterraban vivo, declarándolo hereje, brujo o hijo de Nosferatu. Pero, hermanos,
tanto perseguir este imperio católico a un pobre hombre llamado Lutero, solo para que 3 siglos más tarde el protestantismo se había ya esparcido por todo el mundo, de forma tal que hasta ya se había creado una Federación Mundial Luterana, a la cual conjuntamente el Vaticano tuvo que hacer como una unión con esta Confederación Mundial Luterana, emitiendo una declaración conjunta que decía, abro comillas, solo por gracia, en la fe en la obra salvadora de Cristo, y no por ningún mérito de nuestra parte, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo, que renueva nuestro corazón mientras nos provee y nos llama a las buenas obras. Me parece que aquí estamos ante un fracaso rotundo del Imperio Romano Católico. Recordemos que el Papa Francisco dijo que Jesús era el que había fracasado en el madero. ¡Plop! Aquí me parece que quien ha fracasado a lo largo de la historia ha sido el Imperio Romano Católico y todos los demás imperios que trataron de imponer su religión a sangre y fuego. En este caso, no olvidemos que el Papa Gregorio XVI dijo que la libertad de conciencia es un error pestilente. ¡Plop! Miremos, hermanos, el caso del imperio islámico. Esto es de locos. Este es un imperio que no permite el libre ejercicio de la religión cristiana en sus naciones. De nuevo estamos ante el poderoso imperio petrolero, árabe e islámico que se impone en contra de humildes pastores que van a sus naciones a predicar la palabra de Dios. Y yo pregunto, ¿quién será el que ha colapsado? ¿Quién ha tenido que cambiar de opinión? ¿Serán los humildes pastores o será el imperio teocrático islámico? ¿Verdad, hermanos? Cuando el 23 de diciembre del 2020, los supuestos inflexibles fanáticos del poderoso imperio se arrodillaron de inmediato ante una orden que venía directo del Imperio Romano Católico, en donde todo hombre, grande o pequeño, rico o pobre, debía recibir el bautismo negro para salvarse de un virus invisible que nunca había sido aislado. El bautismo negro, sin embargo, no olvidemos, estaba hecho con gelatina de cerdo y el Corán prohíbe como pecado gravísimo de perdición eterna que los feligreses de Mahoma se contaminen sus cuerpos con productos hechos con cerdo. Pero de repente, la autoridad fatua, los grandes líderes iluminados masónicos de los Emiratos Árabes Unidos, se echaron para atrás y dijeron que sí se podía comer cerdo, violando su tan protegida ley halal. ¿Qué es eso de ley halal, verdad? El término halal es aquello que es autorizado o lícito. Pero plop, Mahoma en su Corán expresamente declaró que todo producto del cerdo es prohibido e ilícito. Sin embargo, la autoridad islámica declaró en el 2020 este decreto fatua que dice, abro comillas, la fe islámica recomienda la medicina preventiva, particularmente las vacunas, aunque estén fabricadas con gelatina de cerdo. Plop, bastante curioso porque ya vemos que en el Corán no aparece nada de eso de medicina preventiva, mucho menos vacunas. Obviamente alguien dirá que el Corán no es la palabra inspirada de Dios, pero todos sabemos que las vacunas fueron inventadas hasta el año 1820. Entonces, ¿cómo podría Mahoma haberse referido